Hay noches en que todavía escucho los gritos. No los de mis hermanos cuando el fuego los alcanzó, sino los que vivíamos antes, esos que se escondían entre paredes y se disfrazaban de rezos o de canciones. Yo me llamo Lucía Herrera. Tengo 18 años recién cumplidos, y llevo uno entero encerrada en este centro juvenil que huele a metal, cloro y arrepentimiento. No me quejo. Aquí duermo sin miedo a que alguien abra la puerta en la madrugada. Aquí nadie me toca. Nadie me llama mi niña, con esa voz que tiembla de deseo. Dicen que lo que hice fue monstruoso, que no hay perdón para quien mata a su sangre. Pero si hubieran visto lo que pasaba en esa casa, si hubieran sentido lo que yo sentí cada noche, tal vez no me llamarían asesina, tal vez me llamarían sobreviviente. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda. Y por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Crecí en una casa donde el silencio era una ley. Mi madre, Rosa, vivía medio dormida, como si respirara en un sueño del que no podía despertar. Tenía los ojos siempre hinchados y las manos frías, como si el miedo le hubiera congelado la piel. A veces se quedaba mirando al vacío durante horas, murmurando nombres que no entendía. Yo cuidaba de los 6 pequeños: Manuel, Sara, los mellizos Tomás y Elvira, y los 2 últimos, Daniel y Luz, que apenas caminaban cuando todo se acabó. Ellos eran mi vida y mi condena. Los alimentaba, los lavaba, los defendía de los gritos del abuelo Ismael, que venía cada domingo con una bolsa de pan y un olor a aguardiente. Nadie sospechaba nada. En el pueblo, todos decían que éramos una familia bendecida, una casa con buena sangre. Y tenían razón. La sangre era la misma, solo que podrida desde el principio. Desde que tengo memoria, el abuelo Ismael era el centro de todo. Nadie en el pueblo se atrevía a mirarlo mal. Tenía esa autoridad que no se grita, se impone. Caminaba con un bastón de madera que golpeaba el suelo como si marcara el ritmo del miedo. En las fiestas patronales donaba dinero a la iglesia, repartía pan entre los vecinos y abrazaba a los niños con esa sonrisa de santo viejo que todos admiraban. Cuando pasaba frente a nuestra casa, la gente se persignaba. Y mi madre bajaba la mirada como si el aire se volviera pesado. Nunca entendí por qué, hasta que una noche lo escuché entrar sin tocar la puerta. Yo tenía 9 años. Me despertó el sonido del pasador abriéndose, el crujido del piso de madera y esa voz ronca que decía: «Duérmete, Rosita, que nadie puede saber». Aquella frase se quedó grabada en mí como una mordida invisible. No dormí. Nunca más dormí igual. A partir de esa noche, empecé a observar todo con otros ojos. Mi madre se encerraba por horas después de que él se iba. Salía con la mirada vacía y la piel marcada, aunque intentara cubrirse con mangas largas en pleno verano. Yo trataba de mantener a los niños lejos de la habitación, inventaba juegos, canciones, cualquier cosa que los mantuviera ocupados, pero el olor del aguardiente, el humo del cigarro y el chirrido del colchón lo llenaban todo. Era como si las paredes respiraran su pecado. A veces, cuando los niños dormían, yo me sentaba en el suelo del pasillo y contaba los pasos del abuelo mientras se iba. Siempre eran 8. 8 pasos hasta la puerta. 8 golpes que me decían que sobrevivimos una noche más. Pero en el fondo sabía que algún día esos pasos vendrían por mí. Tenía 11 años cuando el abuelo empezó a mirarme distinto. No era una mirada de cariño, ni de orgullo. Era lenta, pesada, como si me desnudara con los ojos. Recuerdo el primer día que me pidió que me sentara en sus piernas para contarme una historia. Yo quería creer que era solo eso, una historia. Pero su respiración se volvió áspera. Su mano tembló sobre mi rodilla y su voz cambió de tono. Me dijo que yo era la más bonita de las nietas, que me parecía a mi madre cuando era niña, y que eso era un regalo de Dios. Apreté los dientes y fingí una sonrisa, pero dentro de mí algo se rompió. Cuando me levanté, sentí el peso de su mirada persiguiéndome hasta la cocina. Desde ese día, evité quedarme sola con él, pero era inútil. En esa casa, la soledad no dependía de ti. Era él quien la elegía, quien decidía cuándo y con quién el silencio se cerraba como una trampa. Mi madre lo sabía. No sé cuándo lo entendí, pero lo sabía. La veía temblar cuando él me pedía que le alcanzara un vaso o que le sirviera el café. A veces me tomaba del brazo y me decía: «Vete al patio, Lucía, no te quedes aquí», con esa voz rota que mezcla amor y terror. Pero nunca se enfrentó a él, ni una sola vez. Y yo la odié por eso. La odié por quedarse callada mientras yo me deshacía por dentro. En las noches, cuando la escuchaba llorar en su habitación, me tapaba los oídos con la almohada para no sentir lástima. Porque si la perdonaba, tenía que aceptar que éramos iguales. 2 mujeres presas del mismo monstruo.
fingiendo que no veíamos el infierno para poder seguir respirando. Con el tiempo, aprendí a moverme sin hacer ruido. Caminaba de puntillas, respiraba despacio, cerraba las puertas con cuidado para que el mundo no despertara. Vivir con miedo te convierte en un animal. Desarrollas instintos. Hueles el peligro antes de que llegue. Yo podía reconocer los pasos de Ismael a metros de distancia, por el ritmo de su bastón y el arrastre de su pie izquierdo. Cuando ese sonido llenaba el pasillo, sabía que tenía que esconder a los niños, encender la radio o fingir una tos para romper el silencio. Todo servía para distraerlo, pero aunque lo evitara, su presencia quedaba pegada al aire. Los vecinos lo saludaban con respeto, lo llamaban Don Herrera, el hombre más recto del pueblo. Y cada vez que lo veía dar limosnas en misa, me daban ganas de gritarle a todos quién era realmente. Pero me callaba, porque nadie me habría creído. En ese pueblo, la verdad valía menos que el apellido. A los 14 años, el miedo empezó a transformarse en rabia. No una rabia que grita, sino la que se guarda, la que te quema por dentro mientras sonríes. Empecé a escribir en un cuaderno escondido debajo de mi colchón. Ahí anotaba todo. Los días que venía, las horas que se quedaba, las marcas que veía en el cuerpo de mi madre. Era mi forma de no volverme loca, de dejar constancia de que eso estaba pasando, aunque nadie quisiera verlo. A veces me imaginaba que algún día ese cuaderno serviría para algo, que alguien lo leería y entendería que yo no era mala, que solo quería salvar a mis hermanos, porque eso era lo único que me daba fuerzas, pensar en ellos, en sus caras cuando dormían, en la posibilidad de que tuvieran una vida distinta a la mía. A veces pensaba que mi madre había muerto mucho antes de morir de verdad. Caminaba por la casa como un fantasma, hablando sola, sirviendo la mesa para 7 aunque no tuviéramos nada que comer. Cuando el abuelo se iba, ella limpiaba todo con agua bendita, como si así pudiera borrar lo que había pasado. Una vez la escuché susurrar frente al espejo: «No soy yo, no soy yo, es él quien vive dentro de mí». Tenía los labios agrietados y los ojos tan vacíos que daban miedo. Yo no entendía del todo lo que decía, pero intuía que el monstruo no solo nos tocaba el cuerpo, también la mente. En ese momento, juré que nunca sería como ella, que si alguna vez tenía una hija, no permitiría que creciera con miedo. No sabía que ese juramento sería mi condena. El día que cumplí 15 años, el abuelo trajo una torta. Fue la primera vez que alguien celebró algo en casa. Llegó con una caja blanca, sonriendo como si nada, y me dijo que ya era toda una mujer. Mis hermanos aplaudían, felices, sin entender lo que eso significaba. Cuando soplé las velas, él se acercó y me susurró algo al oído. Los hombres de esta familia siempre cuidamos lo que es nuestro. Sentí un escalofrío que me subió desde los pies hasta la garganta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el humo del cigarro del abuelo se mezclaba con la niebla. Y entonces lo comprendí. Lo que había hecho con mi madre, lo haría conmigo. Era cuestión de tiempo. Y yo no estaba dispuesta a esperar. Esa noche me escondí en el granero detrás de la casa, abrazando a Daniel, que tenía apenas 4 años. Escuchaba el viento colarse por las rendijas y el sonido del bastón de Ismael golpeando el suelo, buscándome. Mi madre gritaba mi nombre desde la cocina, pero su voz no era de preocupación, era de miedo, como si supiera lo que iba a pasar y no pudiera evitarlo. Esperé hasta que el silencio volvió a cubrirlo todo. Daniel se durmió en mis brazos, y yo juré que nunca lo dejaría solo con él. En ese momento entendí que ya no era una niña, aunque nadie me lo hubiera dicho, que si quería salvarme, y salvarlos, tendría que aprender a mentir, a fingir, a jugar su propio juego. Fue así como comencé a construir una versión de mí misma que él no pudiera tocar. Obediente, dócil, siempre sonriendo. Y mientras todos pensaban que me resignaba, por dentro estaba preparando mi huida. Pasaron los meses y el infierno siguió respirando dentro de esa casa. A veces el abuelo me miraba con sospecha, como si notara que algo en mí había cambiado. Otras veces me regalaba pequeños favores, un vestido usado, una moneda, una mirada de aprobación. Esos gestos eran su manera de recordarme que todo seguía bajo su control. Yo me refugiaba en mis hermanos, especialmente en Sara, la más curiosa, que me seguía a todas partes. Ella me preguntaba por qué mamá lloraba tanto, o por qué el abuelo nos visitaba de noche. Nunca supe qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña que el amor en esa casa era una enfermedad hereditaria? En cada sonrisa de ellos encontraba la razón para soportarlo un día más. Pero también, sin saberlo, la chispa de algo que más tarde se convertiría en fuego. Fue ese mismo año, cuando empecé a ir a la escuela del pueblo, que conocí lo que era respirar sin miedo.
El aula olía a tiza y a papel nuevo, y la maestra, la señora Adela, tenía una voz suave, distinta a cualquier otra que hubiera escuchado. Allí nadie gritaba, nadie pegaba. Me costó acostumbrarme al ruido de las risas, al simple hecho de que alguien me hablara sin esperar algo a cambio. Pero cada tarde, al volver a casa, ese aire limpio se me ensuciaba en los pulmones. Mi madre apenas levantaba la vista, y el abuelo solía esperarme sentado en el porche, como si contara los pasos que daba. No me dejaba salir con nadie. No quería que hablara con los vecinos. Decía que las mujeres decentes no andan por ahí mostrando los ojos. Y sin embargo, en la escuela aprendí que el mundo era más grande que ese patio lleno de sombras. Fue también en esa escuela donde conocí a Samuel, el chico que cambiaría todo. Al principio apenas hablábamos. Era reservado, con una tristeza quieta en los ojos, como si también cargara algo que no podía contar. Me gustaba su forma de dibujar en los márgenes de los cuadernos, pequeñas casas con ventanas abiertas, siempre abiertas. Un día me ofreció uno de sus lápices y me dijo: «Para cuando quieras escribir algo bonito». Nadie me había regalado nada sin esperar algo a cambio. A partir de entonces empezamos a hablar en los recreos, y por primera vez sentí que alguien me miraba sin lastimarme. No sabía aún que esa mirada venía del mismo origen que mi dolor, que ese pequeño respiro de felicidad era parte del círculo que llevaba generaciones repitiéndose. Con Samuel aprendí que el silencio también podía ser tierno. Nos sentábamos detrás de la iglesia, en un banco de piedra cubierto de musgo, donde nadie pasaba después del mediodía. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz sonaba como algo que venía de lejos, como si cada palabra tuviera que atravesar un mar antes de llegar hasta mí. Me contaba que vivía con sus abuelos, que su madre había muerto joven, y que no recordaba a su padre. Yo lo escuchaba y me veía reflejada en sus ojos, en esa mezcla de tristeza y calma que solo tienen los que han visto demasiado. A veces me tomaba la mano y me decía: «Algún día nos iremos de aquí, Lucía, lejos de todo esto». Yo no sabía si creía en el algún día, pero me aferraba a su voz como quien se aferra a un puente en medio de un incendio. Con él descubrí que podía reír, que aún tenía algo de niña escondida bajo las cenizas. Durante meses guardé ese secreto como si fuera un tesoro. Nadie en casa sabía de él. Cada carta que me dejaba entre los libros era una ventana que se abría. Empecé a imaginar cómo sería vivir en otro lugar, uno donde el apellido Herrera no pesara como una condena. Pero el miedo seguía ahí, siempre agazapado. Había noches en que soñaba que Samuel entraba en casa, y el abuelo lo descubría. Me despertaba empapada en sudor, temblando, sintiendo que los dos mundos en los que vivía estaban a punto de chocar. Y así fue. Todo empezó una tarde cualquiera, cuando Samuel me mostró un sobre arrugado que llevaba su nombre. Dijo que lo había encontrado entre las cosas viejas de su abuela. Dentro había una partida de nacimiento, una fecha, un apellido. El mismo apellido que el mío. Herrera. Al principio pensé que era una coincidencia. En el pueblo había muchos Herrera, me dije, intentando calmar el temblor que me subía por el cuerpo. Pero Samuel siguió hablando, y cada palabra fue como una piedra cayendo dentro de mí. Me mostró el nombre de su madre, Rosa Herrera, la misma Rosa que era mi madre, pero que él creía su tía. Sentí que el mundo se partía en dos, que el aire se hacía denso, imposible de respirar. Samuel no entendía nada. Me miraba esperando una explicación que yo no podía darle. Le pregunté quién era su padre, y con voz casi apagada respondió: «Ismael Herrera». Sentí un frío que me atravesó el pecho. Era como si de pronto todo lo que había intentado olvidar se alzara frente a mí con una carcajada. El monstruo no solo nos había marcado a nosotras, también había sembrado su enfermedad más allá de nuestras paredes. Yo amaba a mi hermano. Mi primer amor era también la prueba viva de la maldición que corría por nuestra sangre. Corrí hasta mi casa esa tarde sin mirar atrás. Entré a la habitación de mi madre, revolví cajones, libretas, papeles viejos amarillentos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las hojas. Y allí estaba, 7 partidas de nacimiento, todas con el mismo nombre del padre, Ismael Herrera. 7 hijos, una sola víctima. Mi madre los había guardado como si fueran trofeos de su infierno. Me senté en el suelo con los documentos sobre las piernas, mirando esos nombres repetidos como una cadena sin fin. Por primera vez entendí que no existía futuro, solo repetición. Que cada hijo de esa casa estaba condenado a llevar dentro una parte de su verdugo. Esa noche, cuando me miré al espejo, no me reconocí. Vi los ojos de mi abuelo en mi rostro, y supe que si no lo detenía, algún día mi historia también se escribiría en la piel de otro. No recuerdo haber dormido esa noche. Caminaba de un lado a otro, con los papeles en las manos,
sintiendo que todo lo que había vivido era una mentira. En mi cabeza, las imágenes se mezclaban. El rostro de Samuel, los ojos vacíos de mi madre, la voz del abuelo repitiendo su nombre como una plegaria profana. Me golpeé el pecho con fuerza, queriendo arrancarme algo de adentro, algo que no podía nombrar. Era asco, era tristeza, era una furia vieja que no tenía salida. Quise odiar a Samuel, pero no pude. Él era tan inocente como yo. 2 piezas del mismo crimen, 2 hijos de un pecado que no pedimos cometer. Al amanecer, fui a verlo. Le conté todo, entre lágrimas, sin poder mirarlo. Pensé que me odiaría, que se alejaría, pero se quedó en silencio, mirándome con un dolor que reconocí, el mismo con el que yo había crecido. Y en ese silencio entendí que estábamos solos contra el mismo monstruo. Pasaron los días y Samuel dejó de ir a la escuela. Su abuela enfermó y él tuvo que quedarse en casa. Yo lo buscaba con la mirada cada vez que pasaba por su calle, pero ya no lo veía. Hasta que un domingo lo vi en la iglesia. No se acercó. Apenas me miró y bajó la cabeza. Comprendí que algo dentro de él también se había roto. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, cada vez que pasaba frente a la iglesia, sentía un hueco en el pecho, como si una parte de mí siguiera esperando que apareciera, que me dijera que todo podía arreglarse. Pero ya no había vuelta atrás. Esa historia no era de amor. Era un espejo del infierno que mi familia llevaba dentro, y yo ya no quería reflejarlo. Desde aquel día, algo en mí cambió para siempre. Dejé de hablar con mis compañeros, con mi madre, incluso con mis hermanos. Me encerraba en mi habitación, observando por la ventana cómo los demás seguían con sus vidas, ajenos a la enfermedad que llevaba mi apellido. Mi madre notó el cambio, pero nunca preguntó por qué. Tal vez ya lo sabía, o tal vez simplemente no podía cargar con una verdad más. Empezó a rezar más que nunca, a llenar la casa de velas y crucifijos. Decía que el fuego purificaba, que el Señor castigaría a los pecadores. Yo la miraba y pensaba que el fuego no distingue, que cuando prende, lo quema todo, al culpable, al inocente, al silencio. Y en el fondo, una idea empezó a crecer, pequeña, como una chispa que espera viento. Una noche, mientras los niños dormían y la casa estaba en penumbra, escuché el bastón del abuelo golpear el suelo. No esperaba su visita. Cuando entró, el olor a alcohol me llenó los pulmones antes de que pudiera moverme. Me miró con esos ojos que ya conocía demasiado bien y dijo: «Ya eres una mujer, Lucía, y las mujeres de esta familia deben aprender su lugar». No sé de dónde saqué el valor, pero le grité que se fuera, que no volvería a tocar a nadie más. Por un instante pareció sorprenderse, como si no entendiera que yo pudiera desafiarlo. Luego sonrió, esa sonrisa que me perseguiría hasta el final de mis días, y se fue dejando la puerta abierta. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo las sombras se movían en la calle, y juré que nunca volvería a tener miedo. Si el infierno había nacido en esa casa, entonces yo sería quien lo apagara. Al amanecer, el pueblo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí ya no quedaba espacio para el silencio. Pasaba los días en automático. Cocinaba, lavaba, cuidaba a los niños. Mi madre seguía en su mundo, hablándole a santos que nunca respondían. Y el abuelo volvía cada semana, con su bastón y su sonrisa de hombre respetable. Todos lo saludaban en la calle. Lo llamaban Don Ismael, ejemplo de familia. Yo sonreía también, pero por dentro contaba los días, como quien espera una fecha sagrada. No sabía aún cómo lo haría, solo que tenía que hacerlo. No podía permitir que mis hermanos crecieran bajo la misma sombra. Cada noche, mientras los acostaba, los miraba dormir y pensaba en lo que mi madre había dicho una vez: «El fuego purifica». Tal vez el fuego era lo único capaz de borrar lo que la vergüenza no podía. Una tarde encontré a mi madre en el patio, quemando cartas y papeles viejos. Me quedé observándola en silencio. Tenía la mirada perdida, y entre las llamas vi cómo ardían los nombres de todos nosotros, escritos en esas partidas de nacimiento. Me acerqué y le pregunté por qué lo hacía. Me respondió con una calma que me heló la sangre: «Para que nadie recuerde quiénes fuimos». En ese momento entendí que ella ya se había rendido, que su única forma de protegernos era desaparecer. Yo, en cambio, no podía aceptar eso. Tomé uno de los papeles antes de que se consumiera por completo. Era mi nombre. Lo guardé bajo mi falda, y mientras lo hacía, supe que ese pedazo de papel sería lo último que sobreviviría de nosotros. Lo que ella quemaba para olvidar, yo lo guardaría para vengar. En los días que siguieron me volví invisible para todos, salvo para los niños. Los lavaba, les peinaba el cabello en trenzas torpes, les cantaba canciones que había aprendido de mi abuela para dormirlos.
Hacía todo con manos que no sentían el peso del acto que germinaba en mí. Por dentro, la rabia se había vuelto un motor silencioso. No gritaba, no hacía planes con palabras, pero cada gesto pequeño era parte de una preparación que solo yo conocía. Caminaba al pueblo para comprar sal o unas pilas, y volvía con la bolsa apretada contra el pecho como si en ella guardara el último hilo de nuestra dignidad. Cada vez que cerraba la puerta, contaba a los niños, «Vayamos a jugar al patio», como quien teje una mentira protectora. Y mientras ellos jugaban con barro y risas, yo repasaba en mi cabeza la idea del fuego como una forma de cerrar un ciclo. No pensaba en glorificarlo. Lo imaginaba como una barrera que cortara de raíz algo que nos atravesaba la sangre y la casa entera, algo que en mi mente tenía que ser reducido a ceniza para que el olor que dejara fuera diferente al que arrastrábamos desde siempre. Por las noches me sentaba en la escalera y miraba a los chicos dormir en la única habitación con una frazada gastada. Manuel dormía con la mano en la boca. Sara roncaba apenas, los mellizos se enroscaban como dos pájaros, y Luz y Daniel se pegaban al lado de mi madre como si allí hubiera alguna protección. Los observaba y sentía al mismo tiempo pura ternura y una culpa que me hacía retroceder. A veces pensaba en irme con ellos, en escapar a cualquier lugar donde nadie conociera nuestro apellido. Otras veces, la impotencia me aplastaba y comprendía que huir no era suficiente si el monstruo seguía vivo y caminando libre por el pueblo. Empecé a escribir notas en mi cuaderno con frases cortas. Por ellos, no más. No son planes detallados, eran juramentos escritos con la letra de una niña que tuvo que crecer demasiado pronto. Sabía que, si algo salía mal, yo sería la única responsable, pero también sabía que si no hacía nada, sería cómplice de la misma herencia que nos devoraba desde adentro. Esa semana, el abuelo volvió más temprano de lo habitual. Venía con el bastón reluciente, recién pulido, y una botella en la mano. Dijo que quería visitar a la familia, como si alguna vez hubiera sido parte de ella por amor. Yo lo miraba desde la cocina, con los puños apretados, sintiendo que cada paso suyo era un eco del pasado que ya no soportaba. Mi madre intentó esconderse en su habitación, pero él la siguió, cerrando la puerta detrás de ambos. Los niños me miraron, asustados, y yo supe que otra noche de horror comenzaba. Escuché los golpes, los murmullos, las súplicas. Cuando salió, horas después, traía esa sonrisa satisfecha que siempre dejaba el aire lleno de vergüenza. Se sentó en la mesa, me pidió un café y me dijo, «Cuando muera, todo esto será tuyo». Esa frase me dio náusea. No quería su herencia, ni su apellido, ni su vida. Lo único que deseaba era que su voz se apagara para siempre. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, me acerqué despacio con una manta en las manos. Lo miré durante largo rato, intentando encontrar en su rostro algún rastro de humanidad. No había nada. Solo un cuerpo que respiraba como una bestia vieja, ajena al dolor que había sembrado. Pensé en todos los rostros que había destruido, en las risas de mis hermanos, en la mirada perdida de mi madre, en Samuel y en mí, y supe que no podía seguir siendo su nieta, que cada segundo que él respirara era un recordatorio de lo que nos había hecho. Me quedé ahí, inmóvil, observándolo, sintiendo cómo el silencio de la casa se hacía más pesado. Afuera, el viento soplaba, y la luna iluminaba las paredes manchadas de hollín. Fue en ese instante que entendí que nada podría salvarnos, excepto el fuego. Los días siguientes fueron una sucesión de sombras. Nadie notaba nada raro en mí. La costumbre del miedo nos había vuelto expertos en fingir. Los vecinos seguían saludando con sonrisas. Los niños jugaban en el patio y mi madre rezaba en voz baja. Pero dentro de mí todo era ruido. A veces me descubrías riendo con los pequeños, y de repente me quedaba quieta, mirando la pared como si esperara que hablara. No sabía si estaba enloqueciendo o si finalmente veía las cosas como eran. Cada detalle se volvió insoportable. El olor del jabón con el que mi madre lavaba la ropa, el crujido de las tablas del piso, el canto de los gallos al amanecer. Todo me recordaba que seguíamos vivos dentro de una tumba que tenía forma de casa. Y yo, que había jurado protegerlos, empezaba a dudar de mi propia cordura. Una noche soñé con Samuel. Me miraba desde el otro lado del fuego, sin decir palabra, solo con esa tristeza limpia que siempre tuvo. Cuando desperté, la almohada estaba empapada y mis manos olían a humo. Bajé a la cocina y me encontré a mi madre encendiendo velas frente al retrato del abuelo. Le pregunté qué hacía, y me respondió sin mirarme. Él también fue una víctima de su padre. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. En ese instante supe que no quedaba esperanza en ella, que su mente había sido devorada por el mismo monstruo que intentaba justificar.
Fue cuando decidí que no esperaba redención, ni perdón, ni justicia divina. Si el infierno tenía apellido, entonces yo sería quien lo terminara, aunque el precio fuera convertirme en parte de él. En las noches que precedieron al final, me volví una actriz profesional del cotidiano. Sonreía cuando los vecinos pasaban, atendía el eco de las conversaciones con una calma fingida, y por dentro mi corazón latía como si quisiera romper la jaula. Pasaba horas observando la casa con ojos nuevos. ¿Dónde la luz no llegaba? ¿Qué puertas chirriaban? ¿Qué objetos guardaban memorias? No para aprender a hacer daño, no quiero que se entienda así, sino para entender la casa hasta sus huesos, para conocerla como quien lee el último capítulo de un libro que no puedes dejar de terminar. A veces me sentaba en la banca del patio y miraba cómo los niños corrían entre el polvo, y una mezcla de ternura y desesperación se me pegaba al pecho. Pensaba en sus voces, en sus sueños pequeños y luminosos, y en cómo la sangre de ese apellido les estaría robando la posibilidad de crecer sin cadenas. Me decía que la vida había sido injusta desde antes de que yo naciera, y que yo tenía la obligación de romper esa injusticia, aunque el coste fuera mi propia sombra. Mi madre ya no entendía casi nada. La veía caminar por la casa con la mirada ausente, hablando sola sobre pecados y perdones, como quien repite letanías para no hundirse. Hubo tardes en que me acerqué a ella y le acaricié la mano, buscando esa chispa de sororidad que alguna vez existió entre nosotras. Me miró con una ternura rota y dijo solamente: «Haz lo que debas, mi niña». Esas palabras sonaron más a rendición que a permiso, pero en su boca eran una confesión. Sabía que si actuaba sería por ellos, por Manuel que cantaba desafinado, por Sara que guardaba las migas como si fueran tesoros, por los mellizos que se peleaban por un pedazo de tela, por Daniel y Luz que se dormían abrazados. No hubo glamour en mi decisión, ni deseo de venganza estilizada. Hubo solo la suma fría de años de abandono y el instinto primitivo de detener la repetición del daño. Al mirar la casa una última vez antes de que todo empezara, entendí que nada me devolvería lo que habíamos perdido, pero también comprendí que dejar la historia sin cierre equivalía a aceptar que el monstruo seguiría devorando generaciones. Aquel amanecer tuvo un silencio diferente. El aire olía a tierra mojada, y las paredes, por primera vez, parecían quietas. Recuerdo haber mirado a mis hermanos uno por uno mientras dormían, con esa paz que solo tienen los que todavía no saben que el mundo es cruel. Pensé en despertar a mi madre, en decirle que podíamos marcharnos, pero sabía que su cuerpo ya no obedecía a la vida. La oía murmurar oraciones entre sueños, pidiendo perdón a un Dios que nunca había venido a esa casa. Me quedé observándola largo rato, tratando de grabar su rostro, sus manos, incluso el hilo de saliva que escapaba de su boca entre los rezos. En ese momento comprendí que la infancia no se termina con los años, sino con la resignación. Y yo había dejado de ser niña mucho antes de poder elegirlo. Cuando el sol empezó a colarse por las rendijas, sentí una calma extraña, como si el destino se hubiera acomodado en mis hombros. No lloré, no temblé. Solo respiré hondo y cerré los ojos, imaginando la voz de Samuel diciéndome que algún día estaríamos lejos de todo. Ese algún día ya no existía, pero su eco me acompañó mientras todo se volvía inevitable. No quiero recordar los detalles. No los necesito. Lo importante no fue el fuego, ni el humo, ni los gritos, sino la certeza de que algo por fin había terminado. En ese instante, por primera vez en mi vida, sentí que el miedo se iba. Y junto con él, todo lo que alguna vez me había hecho humana. Cuando abrí los ojos, todo era un ruido sordo. No había colores, solo un resplandor anaranjado que danzaba sobre el techo, y un olor espeso que se pegaba a la piel. El aire ardía. Recuerdo correr sin saber a dónde, tropezar con las piedras, oír gritos que no supe si eran míos o del viento. Mis piernas se movían solas, guiadas por una fuerza que ya no me pertenecía. Afuera, el cielo estaba gris, y las cenizas empezaban a caer como una lluvia lenta. El mundo se había vuelto silencio después del estallido. Me arrodillé frente a la casa, y sentí que mis pulmones se cerraban. Quise entrar, pero algo, tal vez el propio fuego, tal vez mi conciencia, me detuvo. En ese instante entendí que todo lo que había sido mi vida se estaba desintegrando frente a mí. No lloré. No supe cómo. Me quedé mirando las llamas, sabiendo que cada chispa llevaba un nombre. Manuel, Sara, Tomás, Elvira, Daniel, Luz. 6 luces pequeñas que se apagaban mientras yo seguía respirando. Las horas siguientes fueron una niebla. Llegó la gente del pueblo, las sirenas, los murmullos, las manos que me empujaban, las preguntas que no escuchaba. Veía las bocas moverse, pero no entendía las palabras. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu madre? ¿Qué hiciste? No respondí.
Mis labios estaban secos, mi garganta vacía. Solo logré pronunciar una frase que aún me persigue. Se acabó. Nadie entendió a qué me refería. En sus ojos vi horror, en los míos quedaba solo vacío. Cuando sacaron los cuerpos cubiertos con sábanas, el aire se volvió más pesado que el humo. Algunos lloraban, otros murmuraban oraciones. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que mi alma había quedado dentro de esa casa, quemada junto con los gritos. Nunca sabré si fue castigo, justicia o locura. Solo sé que aquel día el miedo murió, y con él, todo lo demás. El humo tardó días en desaparecer del pueblo. Decían que podía olerse a kilómetros, que incluso los animales se alejaban del lugar como si reconocieran la presencia de algo maldito. Los vecinos no tardaron en inventar versiones, que una vela se había caído, que mi madre había enloquecido, que todo había sido un castigo divino. Nadie mencionaba mi nombre al principio. Me llamaban la hija, la muchacha, como si decir Lucía fuera invocar una sombra. Cuando la policía me encontró en el río, sentada con los pies en el agua y la mirada fija en el horizonte, ya no tenía lágrimas. Me preguntaron qué había pasado, y solo pude decir la verdad. Yo encendí la luz. Ellos pensaron que deliraba, que hablaba de velas o de santos, pero no era así. En mi cabeza, ese fuego era la única claridad que había conocido. No me resistí cuando me llevaron. Caminé descalza, con el barro pegado a los talones, sintiendo que cada paso me alejaba del infierno y me acercaba a otro distinto, el de los vivos que cargan con lo irreversible. Los días siguientes se mezclaron en una secuencia sin forma. Me interrogaron 1000 veces, siempre con las mismas preguntas, siempre con la misma incredulidad en sus rostros. Querían saber si había planeado todo, si alguien me había ayudado, si me arrepentía. Yo respondía lo mismo. No hubo plan, solo silencio. Un psicólogo vino a verme y me dijo que mi mente buscaba una explicación simbólica, que el incendio representaba mi deseo de liberación. Lo escuché sin decir nada, pero por dentro me reí. Nadie entendía que no se trataba de símbolos, sino de herencia. Lo que arde no se inventa, se transmite. Y en mi familia, el fuego había estado dormido por generaciones, esperando a alguien lo bastante desesperado para encenderlo. Tal vez ese alguien fui yo. En el centro juvenil todo huele igual, a cloro, a metal, a encierro. Las paredes son grises, el techo bajo, y las luces permanecen encendidas incluso cuando ya es de noche. Las demás chicas me miran con una mezcla de miedo y curiosidad. Algunas me llaman la incendiaria. Otras simplemente evitan hablarme. Yo no intento explicar nada. ¿Cómo contar una historia que nadie podría creer? Aquí el tiempo se mide en visitas que nunca llegan y en las cartas que no se escriben. A veces me despierto sobresaltada, pensando que sigo en la casa, que escucho los pasos del bastón, el crujido del piso, la voz de mi madre rezando. Pero cuando abro los ojos, solo hay silencio. Un silencio que no duele, sino que pesa. Los guardias dicen que tengo suerte de seguir viva, que el fuego me dejó una segunda oportunidad. No saben que esa oportunidad fue precisamente lo que más me asusta, seguir viva después de haber matado el pasado. El psicólogo me pregunta cada semana si me arrepiento. Yo bajo la cabeza y respondo lo mismo. Me duele, pero no me arrepiento. Lo escriben en sus informes como si fuera una frase ensayada, sin entender que no es orgullo ni desafío. Es cansancio. Me preguntan si sueño con lo que hice. Les digo que no, que lo que realmente me atormenta no son las llamas, sino los momentos antes, los segundos en que aún podía haber cambiado el curso de las cosas. En el silencio del dormitorio, pienso en mis hermanos. A veces los imagino riendo, corriendo por un campo abierto, libres de todo. Otras veces me miran desde la oscuridad, y entonces entiendo que la libertad tiene un precio que nunca se paga del todo. Ellos descansan, yo respiro. Esa es la diferencia. Con el paso de los meses, empecé a entender que la memoria también puede ser una cárcel. No importaba cuántas terapias hiciera o cuántas horas pasara escribiendo en los cuadernos que me daban. El pasado seguía viniendo a buscarme con la misma puntualidad con que mi abuelo llegaba los domingos. Al principio intentaba resistirme, pero después comprendí que tal vez recordar era mi única manera de mantener viva la verdad. Si yo callaba, la historia se repetía en otra casa, en otra niña. Así que escribo, cada noche, lo que queda de mí. No para justificarme, sino para que alguien, algún día, entienda que a veces el infierno tiene la forma de una familia. Las demás chicas del centro dicen que me gusta hablar con fantasmas. Tal vez tengan razón. Pero los míos no asustan, solo me acompañan.
A veces me pregunto qué habría pasado si Samuel hubiera sabido todo antes, si nos hubiéramos enfrentado juntos al monstruo. Me gusta pensar que aún vive lejos, que consiguió escapar del apellido. En mis sueños lo veo diferente, sin la tristeza en los ojos, con las manos limpias, tal vez con hijos propios que nunca conocerán la palabra vergüenza. A veces despierto con el corazón acelerado, creyendo que escucho su voz llamándome desde afuera, pero cuando abro los ojos solo encuentro las rejas, las mismas que separan mi cuerpo del mundo. Y entonces sonrío, porque entiendo que la libertad no siempre está en irse, sino en haber roto la cadena. Puede que el mundo me vea como una asesina, pero yo sé que, en el fondo, fui la única que se atrevió a decir basta. Con el tiempo, las visitas de los trabajadores sociales se hicieron más escasas. Al principio venían con carpetas llenas de preguntas, con la mirada llena de ese tipo de compasión que duele más que el desprecio. Querían saber cómo había sido mi infancia, qué sentía por mi madre, si había pensado en rehacer mi vida. Yo respondía con frases cortas, pero por dentro me reía. ¿Cómo se rehace algo que nunca existió? No tuve infancia, tuve vigilancia. No tuve madre, tuve una víctima que respiraba al lado mío. No tuve hogar, tuve un escenario donde el miedo era la norma. Me hablaban de perdón como si fuera una receta, como si bastara con pronunciarlo para que la culpa se disolviera. Pero el perdón, aprendí, no siempre es posible. A veces el alma queda tan fracturada que solo se puede vivir con los pedazos. Y eso no es tragedia, es supervivencia. Cada noche, antes de dormir, repaso los nombres de mis hermanos. Los digo en voz baja, uno por uno, como si aún pudiera protegerlos con la palabra. A veces siento que me escuchan. Hay noches en que el aire se mueve distinto, como si el viento trajera risas que solo yo puedo oír. Me aferro a eso, a la idea de que de algún modo siguen aquí. No en cuerpo, sino en memoria. Ya no sueño con el fuego, sino con el agua. En mis sueños hay un río que corre lento, y al otro lado me esperan ellos, descalzos, con flores en las manos. Me sonríen, y entonces entiendo que no quieren que los siga, que prefieren verme desde lejos, viva, aunque rota. Y cuando despierto, con el pecho apretado y la piel fría, sé que todavía tengo algo que cumplir. Contar su historia para que nadie vuelva a llamarlos malditos. Hace poco cumplí 18 años. No hubo torta ni velas, solo una pequeña libreta nueva que me dieron las monjas del centro. En la primera página escribí mi nombre completo, Lucía Herrera, con una letra firme, sin miedo. Por primera vez no quise borrarlo ni esconderlo. Durante años pensé que ese apellido era una condena, pero ahora entiendo que también es una prueba. No puedo cambiar de sangre, pero sí de historia. Ya no me asusta llevar ese nombre, porque sé que su peso ahora tiene otro significado. Cuando me miro al espejo, no veo a la nieta de un monstruo, ni a la hija de una víctima, ni siquiera a la culpable de un incendio. Veo a una mujer que sobrevivió a lo imposible y que, a pesar de todo, sigue respirando. No hay heroísmo en eso, solo una terquedad animal que me mantiene de pie. A veces me piden que dé charlas para las nuevas internas. Dicen que mi historia puede ayudar a otras chicas a hablar. Yo no sé si las ayudo o las asusto. Les cuento solo lo necesario. Que el silencio mata más lento que el fuego, pero mata igual. Que no hay que esperar a que alguien venga a salvarnos. Algunas lloran, otras bajan la mirada, y yo las entiendo, porque sé lo que es mirar al suelo para no enfrentar la verdad. Después de cada charla, vuelvo a mi celda y me quedo en silencio. No por miedo, sino por respeto, porque el silencio también puede ser un homenaje a los que ya no están. Y cada vez que cierro los ojos, repito en mi mente las palabras que mi madre no alcanzó a decir. Haz lo que debas, mi niña. Con el paso del tiempo aprendí a mirar atrás sin romperme. Al principio, cada recuerdo era un golpe seco, una punzada que me dejaba sin aire. Pero ahora, cuando pienso en mi madre, ya no la veo como la sombra que me falló, sino como la niña que nunca tuvo elección. La imagino joven, con trenzas, mirando el cielo desde el patio, soñando con un futuro que jamás llegó. Entiendo que ella no me salvó porque nadie la salvó a ella. Y en esa cadena de culpas y silencios, todos fuimos víctimas del mismo origen. Tal vez eso sea el perdón, no justificar, sino entender. Me repito eso cada mañana, cuando limpio los pasillos o escribo en mi cuaderno. No para excusarla, sino para dejar de odiarla. Porque el odio, como el fuego, termina consumiéndolo todo, incluso lo poco que queda de uno mismo. A veces, cuando cae la tarde y el sol se filtra por las rejas, cierro los ojos y escucho las voces de las otras chicas reír. Ese sonido me recuerda que todavía hay vida,
incluso en lugares donde todo parece perdido. No sé qué será de mí cuando salga de aquí. Tal vez nadie me espere. Tal vez mi nombre siga siendo un susurro prohibido en el pueblo. Pero ya no me importa. Si algún día alguien me pregunta quién soy, no diré la muchacha del incendio. Diré Lucía, la que sobrevivió. Y aunque el mundo no entienda lo que eso significa, yo lo sabré. Significa que de las ruinas se puede volver a levantar, que incluso del fuego más oscuro puede nacer una llama nueva, no para destruir, sino para alumbrar. Dentro de poco cumpliré la condena. No sé si estoy lista para salir, ni si el mundo está listo para verme. A veces pienso que allá afuera, el aire debe tener otro peso, más limpio, menos espeso que el de estos pasillos. Pero también me asusta imaginarme libre. La libertad tiene algo cruel. Te obliga a recordar. Aquí, el encierro me protege del pasado. Allá, cada esquina podría devolverme una imagen de lo que fui. Me pregunto si alguien pronunciará mi nombre sin miedo, si podré caminar por la plaza sin que las miradas me persigan. Tal vez no. Tal vez ese sea mi castigo verdadero. Vivir sabiendo que mi historia no puede contarse sin que el silencio tiemble. Y sin embargo, cuando escribo, siento que todavía hay algo que vale la pena, que no todo lo que el fuego tocó se convirtió en ceniza. He pensado en volver al lugar donde todo comenzó, no para quedarme, sino para despedirme. A veces sueño con el árbol del patio, ese que sobrevivió al incendio, con sus ramas negras extendiéndose hacia el cielo. Me gustaría verlo una vez más, tocar su corteza y decirle que lo entiendo, que crecer en medio del fuego también es una forma de resistencia. Quizás deje allí mi cuaderno, como ofrenda, para que el viento se lleve mis palabras a algún sitio donde nadie las juzgue. No busco paz, porque la paz, para mí, es una palabra vacía. Busco sentido. Y si mi historia sirve para que alguien reconozca a su propio monstruo antes de que sea tarde, entonces tal vez todo esto, la culpa, la soledad, el encierro, haya valido la pena. Esta mañana, mientras limpiaba el pasillo del ala norte, encontré un trozo de espejo roto. Me miré en él y por un instante vi a la niña que fui, la que temblaba cada vez que oía pasos, la que soñaba con escapar aunque no supiera a dónde. Me sonrió. Fue una sonrisa triste, pero sincera. La guardé en el bolsillo como si fuera una promesa. He aprendido que la vida no se mide por lo que hacemos bien o mal, sino por lo que decidimos recordar. Y yo elijo recordar. No para castigarme, sino para no repetir. Cada palabra que escribo en mi cuaderno es una semilla lanzada al viento, una forma de decirle al mundo que no todo lo que nace del dolor está condenado a morir en él. Cuando cae la noche y todo el centro se apaga, cierro los ojos y hablo con mis hermanos. Les cuento lo que aprendí, las pequeñas cosas que aún me hacen sentir humana, el olor del pan en la cocina, el canto de un pájaro que se cuela por la ventana, el roce del agua fría en las manos. Les digo que no los olvidé, que viven en cada respiración que tomo. A veces, en la oscuridad, creo escuchar sus risas mezcladas con el sonido del viento. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo, solo gratitud, porque aunque el mundo nunca entienda mi historia, yo sé que, en medio del fuego, encontré algo que nadie pudo arrebatarme: mi voz. El próximo mes cumpliré un año exacto desde el juicio. Dicen que pronto podré salir en libertad condicional. No sé qué haré con ella. Tal vez busque trabajo en otro pueblo, tal vez cambie mi nombre, o tal vez me quede con este, para que nunca se olvide lo que ocurrió detrás de esas paredes. No quiero que mi historia se borre, porque si el silencio fue lo que nos destruyó, entonces hablar es la única manera de reconstruir. Hay noches en las que pienso que todos venimos de algún tipo de incendio, que todos cargamos brasas que pueden arder o iluminar según lo que decidamos hacer con ellas. Yo elegí alumbrar, aunque mis manos sigan manchadas de humo. Y si algún día alguien me pregunta qué fue lo que me empujó a hacerlo, diré simplemente: el amor que no tuvo dónde quedarse. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el cielo se tiñe de un color anaranjado, como si el sol recordara por mí. Siento que mis hermanos están cerca, que el aire se vuelve más liviano, como si el perdón no viniera de los hombres, sino del tiempo. Cierro los ojos y dejo que el silencio me envuelva, pero ya no pesa. Ahora descansa. Tal vez nunca sea libre del todo, pero soy dueña de mis palabras, y eso, para mí, es suficiente. Esta es mi historia. La de una familia rota, la de una casa que ardió, la de una niña que creció en medio del fuego y aprendió que incluso el dolor puede tener sentido si logra detener la oscuridad. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar, porque a veces, sobrevivir también significa ser escuchada.